simultáneamente para radio y para redes sociales. Ok. Entonces, igual, las cámaras son robóticas, los manejan desde una consola adentro. Aquí está el operador del noticiero, está el periodista que le entrevista, el entrevistado. Entonces, se ponen todas las mañanas unas luces para dar un color diferente. Correcto. Por todo lo que tiene que ver con la parte de iluminación, Claro. y se transmite. Entonces se prenden los monitores también para que se pueda ver bien, cuadrar todo lo que tiene que ver con la parte visual. Ya. Y lo del sonido, pues ya, esa es la mayor experiencia de HCJB Radio. Claro. El tema de multimedia es nuevo para nosotros. Sí, claro. Vamos más Sí, o me menos imagino, unos por supuesto. 3 años hacia acá que estamos haciendo. Pero los felicito, es Gracias a muy Dios, ahí destacable estamos. lo que están haciendo. De Paso a verdad que paso. sí. Entonces también ha sido procesos de entrenamiento. Sí. Eso para nosotros ha sido tenaz. Sobre todo para para mí, Sí, por que ya supuesto. vengo, que soy migrante digital, hermano, meterme en ese mundo digital. Yo soy persona de radio, no de video, entonces Sí, meterte sí. en esa cosa Es otro territorio. es otro territorio, sí. Pero estamos caminando. Entonces, No, y están adaptando a los requerimientos Sí, de los exactamente. tiempos que estamos viviendo. Entonces, y ha sido muy bueno. Claro, también hemos contratado talento más joven, especializado. Toda la gente que trabaja con nosotros aquí, Claro. todos son profesionales y todos Y son llegan con contratados. Sí. una idea diferente, renovada. Ajá. Fíjate, algo muy interesante es que la internet y este tipo de conectividad está matando la televisión, pero no solamente no está matando a la radio, sino que la está potencializando. Claro, quien ha sufrido más de los medios convencionales tradicionales entre la prensa, la radio y la televisión ha sido la prensa y la La televisión. televisión. La radio, lo que se vaticinaba lo contrario, que la radio iba a ser el primer medio convencional que iba a Exacto, desaparecer. por supuesto. No, fue el que resistió y el que se adaptó mejor a la convergencia, que se llama ese modelo. Sí, y aquí una Ajá. gran muestra es esto con las Sí. cámaras y todo Ajá. lo multimedia. Prensa también, prensa prácticamente No, prensa. desapareció. Sí. Entonces desapareció y quedó muy reducido. Entonces aquí el comercio era un diario el más grande del país. Creo que tenía como 140 empleados y cerraron completamente y se despidió masivamente a la gente. Y quedó, pero que, no sé, tal vez unas 20, 25 personas hay en el comercio ahora. Son digitales ahora. Y todo es también. digital. Noticias Todo es digital, digitales. Ajá. Sí. Exacto. Entonces, y nosotros como radio más bien hemos ido creciendo, gracias a Dios. Hemos ido creciendo y creciendo en todo sentido, en audiencia, ahora en seguidores. HCJB por 70 años se financió con recursos foráneos, principalmente venían de Estados Unidos, Estados Canadá, Inglaterra y Alemania. Oh, Y desde hace 70 años, cada año la misión internacional fue disminuyendo, reduciendo en un plan de 20 años. Y el encargo era para que nosotros empecemos a generar recursos desde nuestro país, desde el Claro. Ecuador, en un proceso asimétrico, en la misma proporción. Correcto. Baja y sube, baja y sube. sí, para mantener el equilibrio. Fue un desafío muy grande. Claro. Pero lo logramos en 18 años. Antes de los 20 a los 18 años llegamos al punto A de ser equilibrio. autosuficientes. A ser autosuficientes, ¿sí? Wow. Ya llevamos como 5 años sin recibir ni un solo centavo de la misión. Bueno, Dios ha sido nuestro proveedor Claro. a través de diferentes modelos que hemos implementado, pero es también todo un desafío y toda una experiencia en ser un medio autogestionado financieramente por recursos desde el Ecuador. Ya no dependemos de recursos extranjeros. Muy en loable. este momento. Qué bueno. Es parte del desafío también. Claro. Ajá. Y aquí entiendo que la idea es hablar de lo de mañana. Yo creo que no, de mañana no, porque mañana ya no tenemos ninguna injerencia. Este programa va a salir, es pregrabado, va a salir. Sí, el fin de semana. Este fin de semana sale sábado y domingo. Pero sale ya en horario que ya no. Claro, sale sábado en la Sí. noche, Correcto, sí. Descartemos Ah, entonces ajá. eso. Sí. Más bien es el tema de. más conceptualmente. Sí, De acuerdo. conceptualmente Adelante. la diferencia de CBMC, el tema de maná el lunes, porque a la larga tú eres ahí Ok. la voz de ellos, Ok, la muy representante bien. de eso, y decir, y cómo esto nos puede conectar con empresas que estamos buscando para transformación De en acuerdo. el mundo de los negocios a través de lo que hacemos de Común Partido. Excelente. Y también Excelente. tenemos nuestra línea presencial, es decir, de trabajo local. Sí, muy bien. Y puedes hablar un poco de CBMC Ecuador, bueno, hoy de América Latina, de CBMC Ecuador, y ahí de pronto, no sé si de pronto se puede dar siempre un teléfono ahí. Sí.
Sí, sí, seguro, seguro. para que alguien pueda contactar conmigo si Ya. necesitan contactar. Mira, hagamos una cosa. En la parte del final del cierre, te conecto a ti en la entrevista. pues sí. Para que uses ese micrófono, por favor. Ok. O puedan intercambiar si no es mucha molestia, si usted puede sentarse acá Claro. y yo allá para... exactamente. Entonces... Sí, porque tú tienes la información. Ajá. Estoy mandando un archivo ahí. Sí, sí. Sí. Ok, perfecto. Ya, Ahí estamos. listo. Sí, me olvidé. Edgar. Edgar. Edgar Casi te Medina. digo Edgardo. Edgar. Edgar, hasta la R, nada más. Y Edgar Medina. Edgar Medina. sí. ¿Tú vives en México o En México. en México? Sí, sí, sí. CBMC México, ¿no es cierto? Así es. Perfecto. Director. Tú eres el director de Director, CBMC. sí. Oh. Yo también no sé si fue contigo o con Julia que vino... Es el director mundial, ¿Quién? Chris Simpson. Chris Simpson. Chris Sí, él. Simpson. Pero también había un hermano que creo que ya, no sé si falleció, Ah, que se enfermó era- en el en norte, Corea, en sí. Corea del Sur. Ok, sí, Enrique Cepeda. Enrique Cepeda. El programa de Visión 2020 Sí, lo hacen somos él y yo. Enrique y Edgar. ¿Él vive todavía? No, murió. no, falleció allá en Corea. Sí, justamente. Pero es que fueron grabados antes. Ya. ¿En este momento no están haciendo nuevos? No, Ah, son los Oye, reciclados. deberíamos intentar volver a hacer algo. lo hemos pensado y sería bueno aterrizar la idea. Ajá. Como fueron 1503 programas, Ah, por bueno, eso. pues tienes un buen tiempo. Y además, desde el principio se hicieron atemporales. Sí, pero también la realidad económica va cambiando. Claro, O sea, hay que y hacer cada vez ajustes. más. O sea, de hecho, por más atemporales que sean, necesitas actualizar Sin información. duda, eso- Porque el no, contexto claro, va cambiando. Ujú. Ok, bueno. Eso es allá. Esto es Ahí acá. está, Ok, ahí listo. está. Operando este. Estamos en Apuntes Pastorales y en este momento quiero darle la bienvenida a Edgar Medina, que nos visita desde México. Edgar es director de CBMC y vamos a conocer un poco más qué es CBMC. Tenemos un par de programas aquí en HCJB de CBMC y lo vamos a recordar en un momento también. Edgar, qué gusto tenerte aquí en HCJB y en este espacio Apuntes Pastorales. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias también por la audiencia que tenemos acá en el Ecuador. Es una alegría para nosotros saber que estos materiales que sacamos con los contenidos que para nosotros son muy trascendentes, pues tienen acá escuchas. Y me olvidé de decir que eres un hombre de radio, a la vez. Pero Sí, al escucharte sí, sí. uno dice, sí, esta voz tiene rasgos y características de ser voz de radio también, de comunicador. Sí, es correcto. Bueno, más allá de radio, eres también un comunicador. Fundamentalmente me defino así, como alguien que nació para comunicar vida. Fantástico. Bueno, entremos directo. CBMC, cuéntanos. Es el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Es una organización que nació en Chicago Ujú. en 1930, hace casi 100 años, en unos momentos críticos en la economía del país y del mundo. La Gran Depresión. Y es un momento en el que hombres de fe que están en los negocios, muchos de ellos como dueños, como empleadores, pues están viviendo los estragos, todo mundo, pero se dan cuenta de que hay una diferencia entre las personas de fe y aquellos que no la tienen, aquellos que no son de la Biblia, aquellos que no van a la iglesia, y entonces deciden hacer una especie, digamos, de cruzada por la vida, y los invitan a estos colegas, a estos proveedores, a estos clientes, a un lugar neutral. Saben que no son gente de iglesia y no los invitan a la iglesia. Tienen el propósito de hablarles de aquello que a ellos los está sosteniendo, pero previendo la resistencia que pueden llegar a tener, rentan un teatro. Y ahí los invitan. Les invitan un almuerzo y ahí les comparten el mensaje del Evangelio. Bueno, desde ese momento hasta ahora, el CBMC se dedica exactamente a eso, a llevar el mensaje del Evangelio fuera de las cuatro paredes, utilizando nuestro campo laboral como nuestro campo misionero. Y como ministerio a la vez hacen sinergia, cooperación con otros ministerios Así es. de comunicación, como el caso de HCJB, Es correcto. o de ministerios que están enfocados en educación financiera, por ejemplo, en entrenamiento, Correcto. en hacer asocios con empresarios cristianos
y hubo una coyuntura hace poquitos días aquí en el Ecuador con empresarios con propósito, y tú estuviste también participando en este evento. Sí, con todo gusto, al igual que lo hicieron otros ministerios con los cuales tenemos relación aquí en México y en otras partes del mundo. Y nuestro objetivo, pensando en todos estos ministerios que están enfocados a la fe y trabajo, algo que nos pudiera caracterizar es que nosotros tenemos un enfoque muy claro en dos cosas. Por un lado el evangelismo y por otro lado, y sobre todo, el discipulado. La idea es esta: alcanzar a los no alcanzados y discipular a los no discipulados, pero en el mercado empresarial. Equipamos nosotros a la gente de negocios para que sean activos en su alcance, en su evangelismo, y luego le den seguimiento a aquellos a los que han tenido el privilegio de llevar a los pies de Cristo con el discipulado, cosa que vemos muy necesaria no solamente en este escenario, sino en todo. Vemos que gran parte del problema de la iglesia en este momento de la historia ha sido la falla y la falta de discipulado, y entonces requerimos e invitamos a la iglesia a una vuelta a lo básico. Y nosotros encontramos en Mateo 28, en esto que conocemos como la gran comisión, quizá la gran omisión de nuestros tiempos. Y yo siempre digo, sospecho que mi Biblia dice lo mismo que la tuya: ir y llevar el evangelio. Y de alguna forma hemos hecho muchas cosas por convocar, por atraer, pero la Biblia sigue diciendo ir. Y a eso nos dedicamos. Digamos, estamos en oficinas, de corbata, de saco, y además en aire acondicionado, pero somos misioneros. Muy bien. Y tú, como director de CBMC México, ¿hay también filiales o extensiones de CBMC en diferentes países del mundo? Eso incluye también Ecuador. Sí, es Tenemos correcto. y hay CBMC Ecuador, y vamos a conversar en un momento también con el director de CBMC Ecuador, que ya ha estado en alguna otra ocasión aquí en Apuntes Pastorales. Pero hago esta coyuntura en este momento porque hace ya un buen tiempo nuestro director de CBMC en Ecuador me llama y me dice: igual queremos ver la posibilidad de colocar Maná del Lunes en HCJB. Pero inicialmente, para esa época, Maná del Lunes era una propuesta escrita. Luego estaban incursionando en el tema de audio, pero no pensando diariamente para una difusión, por ejemplo, en un medio de comunicación. Claro. Y recuerdo, Edgar, haber conversado con el director de CBMC Ecuador. Mira, la única manera para ponerlo en HCJB es que sea de edición diaria, Maná de Lunes. Y algo hizo con ustedes que al poco tiempo dijo: listo, tenemos Maná de Lunes para todos los días, de lunes a viernes. Y de hecho suena Maná de Lunes aquí en HCJB a las 3 de la tarde, uno de los horarios que recuerdo. Es un pequeño programa como de más o menos 4 minutos, por aquí, Maná de Lunes. Y además de Maná de Lunes también hay una propuesta de un tiempo más largo de fin de semana. Correcto, Visión 2020, ¿verdad? Son las dos producciones para medios de comunicación como radio que se desarrolla en el seno de CBMC, y si no me equivoco, principalmente en México, ¿verdad? Bueno, se hace la producción en México y desde ahí se distribuye a todo lo que es América Latina y básicamente en este momento a todo el mundo de habla hispana, fundamentalmente a través del WhatsApp. De hecho, la idea original era aprovechar el WhatsApp por los mensajes de audio. Y actualmente estamos llegando no solamente a todo el continente, sino que además se está escuchando el Maná en España, y algo que para mí es una gran noticia, en Guinea Ecuatorial. Wow, que hablan español también. Es el único país de habla hispana en África. Así es, así es. Ahora, cuéntanos un poco más sobre Maná de Lunes. Primero, ¿cómo nace? Algo dije que nació como una propuesta escrita, como tipo devocional, ¿verdad? Es correcto. Nace en el año de 1997 en los Estados Unidos por la organización, con la idea de aprovechar la tecnología. ¿Qué tecnología? El fax. ¿Sí? Se enviaba por fax porque la idea era enviárselo a gente en el mundo de los negocios. Y entonces se escribía una cuartilla, se mandaba por fax y ya está. De ahí migra al correo electrónico y después, con el paso del tiempo, comienza a migrar a otro tipo de redes sociales. En un momento determinado pensamos en hacer la versión de audio por el hecho del WhatsApp, para aprovechar ese recurso. Y yo soy una persona que desde niño yo leo en voz alta. Entonces yo revisaba el escrito y lo reenviaba. Y antes de mandarlo, lo leía en voz alta y ahí surgió la idea. Dije, bueno, que se grabe de una buena vez para escucharlo y ver si hay algún error, algo puede mejorar. Y después eso migró a ponerle un fondo musical y finalmente
pudo entrar en la radio. Ajá. Pero no teníamos esa idea como tal, pero ya una vez que se comenzó a platicar y que había la posibilidad, entonces se trabajó un poco más la producción. Actualmente se sigue haciendo todo esto, normalmente en México, normalmente lo grabo cuando estoy allá, pero en ocasiones, por ejemplo aquí, apenas llegué y grabé uno en la mitad del mundo. Cuando usted lo escuche va a notar la diferencia. Y lo grabé al aire libre. Wow. Entonces saco ahí los micrófonos, yo traigo aquí mis micrófonos. Ajá. Dicen que traigo el micrófono integrado, pero me pongo un micrófono de solapa Claro. y con eso. Y después en postproducción hacemos arreglos al audio. Ahora, ¿cómo CBMC se integra de alguna manera y en qué punto con la iglesia o las iglesias también? Para que no se quede solamente en un contenido que se difunde a través de redes sociales o de medios como la radio, por ejemplo. ¿Cómo llegan al punto de hacer un poco más de conexión, de hacer un clic, un acercamiento a la iglesia local? Es una pregunta muy interesante y a muchos les cuesta entender esa parte. El CBMC es una organización sin fines de lucro absolutamente paraeclesiástica. No trabajamos ni colaboramos con ninguna organización de ninguna denominación directamente. Estamos formados e integrados por miembros de iglesias cristianas de muchas denominaciones. El asunto es que una vez que las personas llegan al conocimiento de Cristo y son discipulados, son remitidos a la iglesia local de donde vivan. Normalmente la usanza es que quien trae a los pies de Cristo y es el instrumento para discipular a alguien, pues lo invite a su iglesia. Pero en ese sentido, como CBMC, no nos involucramos directamente, nada más observamos que las personas finalmente terminen congregándose y formando parte del cuerpo de Cristo en ese sentido. Ahora, estoy pensando un poco más en la dotación o provisión de recursos con los que cuenta Ya. CBMC y experiencia a la vez. Como el mismo Maná de Lunes, además de ser un audio, por ejemplo, también tienen ahora un libro, si no me Sí, equivoco, porque de hecho he visto. Ahora, estos materiales son transferibles a través de un seminario, de un curso, que la iglesia local pueda utilizarlo desde su propia infraestructura. Incluso, Sí, ¿es posible? correcto. Aquí vería yo dos aspectos. Uno es que para que todo esto ocurra pues, se requieren fondos. Así es. Estos fondos no salen de ninguna iglesia en particular, pero sí de miembros del CMC activos y que tienen un corazón generoso. O personas que están comprometidas con la Gran Comisión y consideran que somos un ministerio que lo está haciendo de una forma efectiva. Y entonces todos los recursos que usamos, sin excepción, son donaciones que llegan de diferentes miembros dentro y fuera de nuestros países. Y la conexión con la iglesia llega al nivel en que nosotros sí brindamos talleres por invitaciones de las iglesias, no solemos tocar la puerta, no solemos promocionarlos, y estos talleres siempre son gratuitos. Encantados de la vida recibimos donaciones, si las hay, pero si no las hay, con todo gusto lo damos, y nosotros entrenamos en ese sentido a la iglesia para estas dos cosas, para alcanzar a los no alcanzados y discipular a los no discipulados, y tenemos ya talleres que hemos trabajado, por ejemplo, en muchas naciones, y esos talleres son muy eficaces, muy efectivos. Recientemente hemos estado en los últimos años trabajando mucho uno que está enfocado en el discipulado. Responde 6 preguntas del discipulado, y desde la parte conceptual, me atrevería a decir que es de lo más integral que podemos llegar a tener sobre el tema. Entonces, para la iglesia representamos una herramienta, un auxilio en su labor, abrazando la Gran Comisión. Estamos aquí en Apuntes Pastorales conversando con Edgar Medina, director para México de CBMC, que es el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Las siglas al final será de cada país, pero CBMC es el concepto general enfocado en lo que estamos mencionando. Es correcto. Líderes, gente de influencia, personas de influencia y a la vez con fe. En este sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de discipulado y de discipulado financiero, ¿habría algún tipo de diferencia entre enseñanza, educación financiera con consultoría financiera? ¿Y cuál sería, si es que hay esta diferencia, y qué es lo que hace CBMC? ¿Más enseñanza o también hay alguna forma de consultoría? Estamos enfocados nosotros como nuestra máxima en el discipulado. Inclusive,
Si llegamos a dar un taller de cultura financiera, es un medio, Ajá. con la idea de llevarnos al otro. Y ese discipulado, pues es integral, representa todo lo que requiere un nuevo creyente para andar sus primeros pasos en la vida cristiana. Tenemos nosotros varias metodologías para alcanzar, por ejemplo, cenas, por ejemplo, eventos. Utilizamos el maná de lunes para que alguien que está trabajando en una empresa comience a enviarlo a sus compañeros, ver quiénes son receptivos y después ser muy intencionales en llevarlos a Cristo. Pero una vez que las personas toman una decisión de seguir a Cristo, tenemos una metodología llamada Operación Timoteo para el discipulado. Operación Timoteo, en buena medida pudiéramos decir que es un discipulado muy vasto, pero nada fuera de lo común, pero tiene algo que sí lo hace especial. Y es que las primeras lecciones, no pocas, están enfocadas a alguien que viene del mundo secular, que no tiene contexto bíblico, que no viene de la iglesia y que posiblemente sea un escéptico. Y entonces comenzamos a caminar con él y posicionamos la Biblia. ¿Por qué la Biblia y no otros libros? Y entonces el proceso es largo hasta llegar a ese punto. Y eso lo destacaría como realmente la gran diferencia que tiene Operación Timoteo con otros materiales. Ahora, probablemente aquellas personas de negocios, de empresas, profesionales, intelectuales, muchos de ellos considerarían que la Biblia es un libro religioso, por ejemplo, y que se tiene que quedar allí en los templos. ¿Cómo hacen ese match, ese puente respecto a la Biblia, no como un libro religioso, sino para la vida cotidiana y del empresario también? Encontramos nosotros precisamente en la Biblia que cuando Jesús inicia su ministerio, la enorme mayoría de su actividad fue fuera del templo. Fue en las calles. Era un hombre que era conocido por su trabajo, por su oficio, el carpintero, que en realidad estamos hablando que era un constructor de la época. Él va al lugar donde se está pescando, ¿sí? Y entonces alcanza a los pescadores. Pero no solo eso, sino que además pide la barca. Y entonces, cuando nosotros estamos entendiendo que nuestra barca, nuestro negocio, nuestra empresa puede ser prestada para Jesús y el maestro puede utilizarla para sus propósitos, yo creo que estamos entendiendo la realidad del mensaje del Evangelio, que no fue diseñada ni para pocos, ni para unos, ni para un solo lugar. Fue diseñada para comunicarse exactamente en el lugar en donde estamos viviendo. Ahora, ya para ir cerrando esta conversación, ¿cuál sería el consejo para los creyentes que están inmersos de lunes a viernes en diferentes campos, ámbitos laborales, y a veces uno se siente tentado a querer hacer de ese espacio laboral como un pequeño espacio también, decimos, para evangelizar, a veces para discipular, y a veces no nos sentimos tan bien, que el jefe no nos entiende porque es la empresa, y a veces hasta me censura porque yo tomo unos 30 minutitos de mi horario de trabajo para compartir la fe, porque he escuchado un poco ese tipo de testimonios, Sí, no sé si tú o experiencias. ¿Qué les recomiendas? Es decir, ¿cómo compartir la fe sin abusar del tiempo ni del espacio donde quiera que yo esté en el mundo laboral, y también sin importar el cargo que uno tenga? Sí, es muy importante no caer en los extremos, ¿sí? Y uno de los extremos puede ser comenzar a abusar del tiempo que fue destinado para estar laborando, por lo cual la empresa me paga. Exacto, estamos haciendo una labor diferente. Hay una distinción entre alguien que es dueño y que es el que paga los salarios, y que de pronto puede decir, los días lunes de tal hora a tal hora, yo dispongo, yo les estoy pagando el salario y vamos a tener aquí una lectura de maná de lunes. Hay varias empresas que hacen eso, y el dueño, pues es el dueño, y los empleados, bueno, tendrían en ese momento la oportunidad de hacerlo y no están infringiendo ninguna regla, porque quien pone las reglas lo ha establecido así. Cuando se trata del empleado, creo que debemos de ser muy cautelosos. Normalmente lo que yo sugiero es que toda esa actividad se haga fuera del tiempo de trabajo y que se vaya sembrando la palabra, y se va a comenzar siempre con algo, que es la oración. Siendo intencionales en orar por los compañeros, estar mandando algunas señales, y cuando vemos esa apertura, entonces ya estar preparados para algo que tenemos fuera del horario de trabajo. Un ejemplo de muchos recursos que tenemos, haciendo negocios de acuerdo a la palabra de Dios. Es
un manual que tiene 39 sesiones donde habla no solamente de cosas muy espirituales como Dios es el dueño de todo, sino cosas muy prácticas como cómo enfrentar un exceso de trabajo, cómo controlar a un empleado que está haciendo cosas incorrectas, cómo atender una demanda, asociarme con otra persona, todo desde la perspectiva bíblica. Entonces alguien puede estar equipado ya para decir, mi horario de trabajo es horario de oficina, pero los sábados, por ejemplo, por la tarde o a la hora que pueda, voy a abrir un grupo en una cafetería. Y esta es la idea de CMC, siempre es fuera de la iglesia, ¿sí? Entonces, en una cafetería, en un restaurante, en una sala de oficina, lo que sea, ahí voy a dar este estudio, haciendo negocios de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces, oye compañero, ¿te interesa? Lo voy a dar los lunes, los sábados, los días que se estipule. ¿Te interesa venir? Y entonces ya fuera del horario de trabajo podemos llegar a tener ese contacto. Actualmente, por ejemplo, yo tengo un grupo los lunes con estas características. Hay unos dueños de empresa que están siendo entrenados por nosotros para discipular, pero no hay mejor manera de entrenarte para discipular que ser discipulado. Eso va a tomar literalmente años. Y entonces ellos dijeron, está bien, estamos dispuestos, pero queremos que nuestros empleados ya sean expuestos al mensaje del Evangelio. ¿Qué podemos hacer? Tenemos un vínculo con otra organización, que es la organización de Maxwell, de John Maxwell, Más allá del éxito. Y entonces, hemos firmado un convenio con ellos, estamos dando las famosas mesas, y entonces iniciamos una mesa con ellos. Todos sus empleados son inconversos, es un equipo de 9 personas. Y entonces los tenemos los lunes, estamos yendo con ellos, los jefes, los dueños de la empresa están orquestando esto y ahí se están sembrando esas semillas. Y entonces hay muchas formas, lo importante es tener la disposición de hacerlo, de cumplir pues el gran llamado a la gran comisión que tenemos todos. Perfecto, fantástico. Bueno, ahora sí vamos a develar al director de CBMC Ecuador, Harold Cardona. Harold, qué gusto tenerte aquí una vez más, bienvenido. Gracias, Duval. Es un gusto también. Siempre es un gusto compartir contigo amable. Y qué gusto compartir con Edgar hoy también. Es un tiempo muy especial para nosotros. Muchas gracias. Gracias por la apertura que tú nos das. No, pues al contrario, a ti por hacer todas estas conexiones, Harold. Y aquí en el Ecuador, de manera particular, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo las iglesias podrían recurrir a los recursos que ustedes pueden proveer en este campo de discipulado, de entrenamiento, para que a la vez las personas que se formen en una iglesia local o en una denominación puedan hacer uso de estos materiales? ¿Qué posibilidades hay? Cuéntanos. Sí, hay algunas. De hecho, en este último tiempo es algo que hemos estado diseñando, inclusive con Edgar, dándole un giro interesante. Este año nos volvimos aliados de una organización, se llama la Cumbre Latinoamericana de Discipuladores, donde la integra básicamente pastores. Esto fue una cumbre que se realizó en Bogotá y yo participé allí representando al CBMC y nos volvimos aliados de toda esta organización. Allí participan organizaciones inclusive denominacionales como de la Alianza, bautistas, distintas denominaciones, la Asamblea de Dios y otras organizaciones como varias organizaciones en una alianza para promover el discipulado, como la respuesta de Dios para este tiempo. Hay un desiglesiamiento, o sea, la iglesia está decreciendo más que creciendo en América Latina y la respuesta es discipulado. Nuestra visión es discipulado en un enfoque muy particular que hacemos los negocios, pero no es una tarea que nos concierne solo a CBMC, es una tarea de la iglesia como tal, de todos. Así que estamos en un compromiso y estamos trabajando en ello ya relacionado con algunos pastores, llevando la visión a ellos, porque todo tiene que empezar por una visión y de la cabeza de la iglesia como tal. Estamos ya trabajando en algunas opciones, de hecho, en algunas otras ciudades, en Machala estamos trabajando ya en eso, y aquí justo ya Cuando dices aquí iglesia, es Quito. En Quito. Ajá. Entonces estoy trabajando con ellos, y hay otra organización acá de pastores con la cual estoy trabajando para promover esta visión. Y hay un taller que lo compartía ya lo compartimos allí en Bogotá a muchos pastores de toda América. Entonces, todo ese recurso, tenemos todo un taller diseñado para entrenar a los pastores en esta visión, para que ellos llamen a su vez a sus líderes, hay líderes empresariales dentro de cada iglesia, para entrenarlos a ellos
a que promuevan esta visión y nosotros estamos dispuestos a capacitarlos, a llevar la visión y entregarle también la estrategia y materiales que tenemos. Fantástico. Nos queda un minuto. ¿Cómo se pueden contactar con CBMC Ecuador? Pues yo creo que un número telefónico sería Por importante. supuesto, que es WhatsApp a la vez también, ¿no? Sí, es WhatsApp, el número es el 0999 45 14 92. Una vez más. 0999 45 14 92 con Harold Cardona. Perfecto, de CBMC Ecuador. Edgar, qué bendición haber podido conversar contigo aquí en Apuntes Pastorales. Espero que no sea la última vez y que Dios nos permita a lo mejor hacer sinergia, match, conexión para algún otro proyecto. Además de Maná Lunes y además de Visión 2020. Que Dios será un privilegio. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Que a las 2 Súper. desde aquí sale un programa en vivo y es probable que fuera hasta los... Faltan 2 minutos y medio. Y aquí todo es así, el tiempo es el tiempo.